bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Hablemos de Salud, aquí en la unidad de comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Frique de Viña del Mar. Antes de comenzar, recordar a todos ustedes que nos pueden ver a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook, Instagram y también a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a presentar entonces a nuestra invitada muy especial. Ella es pediatra y neuróloga infantil, jefa del programa de autismo de nuestro hospital Dr. Gustavo Frique de Viña del Mar. Además es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso y también es vicepresidenta de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad. Muy bienvenida, doctora Valeria Rojas. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por estar aquí en nuestro estudio. Bueno, el tema del día de hoy es justamente el trastorno del espectro autista en niños, niñas y adolescentes. Vamos a iniciar el tema entonces preguntándole a usted, doctora, acerca de el contexto general de lo que estamos viviendo como país respecto del trastorno del espectro autismo. Ya, primero como país estamos, viviendo un nuevo periodo de demandas de salud y de educación en relación al espectro del autismo. Se sabe que en los últimos 20 años la cantidad, por ejemplo, de niños que ingresan al programa de integración escolar por espectro del autismo ha aumentado en 1000%. Es decir, en el sistema educativo también. Es un cambio epidemiológico muy, muy importante. Y en salud, en el año 2013, la principal derivación a nuestro hospital, al Policlínico de Neurología Infantil, era por déficit atencional. Era aproximadamente un 30% y solamente un 3% era por espectro del autismo. Y ahora, en la última evaluación de interconsulta en el año 2021, esto se dio vuelta y la principal derivación a nuestro policlínico es por espectro del autismo, un 32%, versus bajó el déficit atencional como derivación, se dio vuelta y se invirtió a un 3%. Es decir, la principal derivación a nuestro hospital es por espectro del autismo, sospecha o niños ya diagnosticados por espectro del autismo. De tal manera que tanto en salud como en educación es un desafío que nosotros tenemos que dar respuesta. Los niños, niñas y adolescentes dentro de la condición del espectro del autismo. Ahora, si vamos a lo más básico, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Ya, es una condición del neurodesarrollo ya caracterizada por dificultades en la comunicación, en la interacción social, en las habilidades sociales y también por características muy peculiares de intereses muy restrictivos, ya, de estereotipia, de dificultades sensoriales, de inflexibilidades, etcétera. Por lo tanto, tenemos dificultades en el área de la comunicación, de la sociabilización, pero también otras dificultades de intereses muy restrictivos y de dificultades sensoriales muy marcadas también. Ahora, uno tiende a decir o confundir los conceptos de TEA con autismo. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos conceptos? Las terminologías médicas se basan en el manual que se llama el DSM-5, que es el manual de los trastornos neuropsiquiátricos. Y hasta el año 2013, por ejemplo, hablábamos de Asperger, de trastorno desintegrativo, de autismo, y esa clasificación cambió desde el año 2014 en adelante. Y todo lo que antes llamábamos autismo, Asperger, trastorno generalizado del desarrollo, etcétera, se metió dentro de un gran paraguas que se llama trastorno del espectro del autismo. Por lo tanto, cuando uno habla de trastorno del espectro del autismo desde el punto de vista médico, está englobando todos esos conceptos, ¿ya? Es como un abanico, ¿cierto? Es un abanico, exactamente. Y por eso nosotros decimos que cuando tú conoces a una persona dentro del espectro, esa es una única persona y no es igual a otra persona, ¿ya? Porque además este abanico también de características está dado porque cada uno de estas dificultades las presenta en mayor o menor grado. Y por eso podemos tener niños que tenemos Greta Thunberg, ¿no es cierto?, la activista ambiental, ella es una mujer autista que
se expresa, va a hablar a la ONU respecto al cambio climático, pero tiene, por ejemplo, muchas dificultades, ella lo ha manifestado en su entrevista, sensoriales, de selectividad de las comidas, muchas otras dificultades. De tal manera que eso hace que esta diversidad de características hace que a veces sea difícil hacer el diagnóstico también. Y por eso entonces autismo, espectro del autismo, ahora es lo mismo. Está todo dentro, Asperger también es lo mismo, está todo dentro del mismo paraguas del espectro del autismo. Ahora, ¿cómo se expresa una persona con TEA o con autismo? ¿Cómo uno lo puede identificar? Exacto, lo más importante es que uno pudiera identificarlo lo más precoz posible. Y por eso, como Hospital Gustavo Fricke, como Servicio de Salud, hicimos hace poquito, 27 y 28 de junio, una capacitación a la atención primaria, a médicos y enfermeras, que es como la primera línea, ¿no es cierto?, en que se enfrentan, o de acceso de los niños, niñas, su familia, en pesquisa temprana. Porque el objetivo es que ojalá pudiéramos pesquisar a los niños a los 18 meses. Porque si uno pesquisa a los niños lo más temprano posible, puede cambiar el curso de vida de ese niño. Podemos nosotros, con estimulación temprana, atenuar sus dificultades y promover sus grandes habilidades. Porque, como digo, muchos de los grandes avances que han habido en la humanidad han sido gracias a personas autistas. Porque las personas autistas miran el mundo de una manera diferente y encuentran soluciones donde las personas neurotípicas, como nosotros, podemos no encontrarlas. Y por eso los grandes inventores, los grandes músicos, los grandes creadores de música, por ejemplo, son personas autistas que uno, viendo su historia, mirando, ¿no es cierto?, la historia de ellos, cómo vivían, cómo se relacionaban, uno dice, esta persona era una persona que cumplía hoy los criterios de espectro del autismo. De tal manera que el autismo, como digo, es una condición que tiene dificultades, pero tiene grandes, grandes habilidades. Y lamentablemente en el mundo de hoy, solo el 1% de las personas autistas tiene un trabajo remunerado, ¿ya? De tal manera que, y eso es porque nosotros hemos llegado tarde. Volviendo entonces a la pregunta, ¿cómo yo puedo pesquisar? Lo ideal es pesquisar lo más tempranamente posible, porque la urgencia es iniciar la estimulación temprana por lo que comentábamos, ¿ya? Porque los primeros 1000 días de vida son los días de oro y cambia mucho la estructura del cerebro dependiendo de la estimulación que recibe en ese momento. Y por eso entonces hacemos esta capacitación en pesquisa temprana. ¿Cuándo yo tengo que sospechar en un niño pequeño que tenga espectro del autismo? Cuando, por ejemplo, tiene un retraso de su lenguaje. Cuando sea poco risueño. Cuando sea demasiado tranquilo. Cuando prefiere jugar solo. Cuando prefiere los objetos a las personas. Cuando nos señala, por ejemplo, para pedir algo y hace este gesto. Cuando tiene un juego poco imaginativo, no juega a las tacitas o a la muñeca a darle comida o hacerla dormir, sino que prefiere, por ejemplo, clasificarla, hacer clasificaciones, poner los autitos en fila, clasificarlos por colores, apilar. Cuando pareciera que no escuchara, cuando yo lo llamo y no responde, etcétera, etcétera. Cuando tiene selectividad de las comidas, cuando le molestan los ruidos, las etiquetas, ciertas texturas de las comidas. Todo eso son señales de alerta de que pudiera tener mi hijo o hija espectro del autismo. Y yo entonces, si la enfermera al control del 1 año y medio no vio nada raro, no encontró algo especial, sí, y la mamá sí piensa que pudiera tener algo distinto a sus otros hijos, le tiene que decir a la enfermera. Y la enfermera tendría que aplicarle el método de screening que nosotros capacitamos, que se llama MCHAT-RF. Por lo tanto, ese método de screening que se hace al 1 año y medio, que estamos capacitando nosotros a la atención primaria, ojalá aplicarlo al 1 año y medio por sospecha de los padres. Porque la enfermera, al hacer la evaluación de desarrollo psicomotor al 1 año y medio, vio que el niño tenía un retraso en el lenguaje o social. Cuando el niño, por ejemplo, es prematuro extremo, que tiene 8 veces más probabilidades de tener espectro del autismo. Cuando el niño es hijo de padres añosos, por ejemplo, se sabe que más de 50 años un padre tiene más relación la edad del padre que la edad de la madre en la condición del espectro del autismo. Yo tendría que pensar que quizás pudiera tener espectro del autismo porque es un grupo de más riesgo
padres añosos de más de 50 años. Y así, existen una serie de grupos en que yo tendría que aplicar estas test de screening eh, para poder que entre a estimulación temprana, que sea derivado, etcétera, etcétera. Ahora, se ha visto, por ejemplo, que en el último tiempo ha aumentado, ¿cierto?, la cantidad de niños, niñas y adolescentes con el trastorno de espectro autismo. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? Son varias las causas. Una es que hay una mayor conciencia de las características propias de la condición. Generalmente antes se nos derivaban niños con más necesidades de apoyo o nivel de severidad, que se llama también. Está dividido en 3 niveles o necesidades de apoyo. Y nos llegan los niños más graves, porque los niños que hablaban con un lenguaje relativamente adecuado, con un coeficiente intelectual normal, pero que jugaban muy tranquilos en su pieza, solito, se entretiene solo, dicen los papás. ¿Ya? No llamaba mucho la atención. Sin embargo, ahora, y que también que tenemos generaciones que están como con más acceso a la información, la tecnología nos ha ayudado a tener ese acceso a la información. Entonces tenemos muchos adultos también que ellos se han dado cuenta tarde que han tenido el diagnóstico. Por lo tanto, hay toda una cultura del autismo en redes sociales, en internet, que está haciendo que los padres estén tomando más conciencia de que mi hijo, que es un poco atípico, pudiera tener esta condición. De tal manera que lo primero es que hay a nivel de la sociedad un mayor conocimiento del autismo por todas las redes sociales y, como digo, por el acceso al conocimiento. Eso entonces está llevando a más gente a consultar. Por otro lado, todo lo que es capacitación, está haciendo que estemos pesquisando a edades más tempranas. Nosotros nunca habíamos tenido una derivación de edades tan pequeñas como 1 año, 8 meses, y eso nos habla muy bien de la atención primaria. Y la gran cantidad de niños derivados tienen una gran pertinencia en su derivación, son muy bien derivados. ¿Ya? Es decir, las enfermeras de atención primaria lo están haciendo muy bien. Entonces, esa cantidad de personas que nunca fueron diagnosticadas, pero que después de adultas se están dando cuenta, y muchas veces a través de sus hijos, porque uno le pregunta datos de la historia y dicen, pero yo era igual, yo tampoco no comía esto, mis papás me pegaron mucho, me maltrataron por no poder tragar ciertas cosas. No tuve amigos, me hacían bullying, preferí irme en los recreos a la biblioteca a dibujar, soy muy buena dibujando, pero tengo muchas dificultades para organizar mi vida cotidiana, que son lo que se llama la función ejecutiva. Y empieza entonces a darse cuenta a través de sus hijos que ellos pudieran tener también la condición. Y entonces estamos aumentando la cantidad de personas. De tal manera que este aumento está dado por personas que nunca fueron diagnosticadas de pequeñas, grupo 1. Grupo 2, que la atención primaria cada vez nos está derivando a edades más tempranas. Por lo tanto, tenemos una mayor prevalencia, porque la prevalencia ha aumentado, ¿ya? La cantidad de niños en total, de personas en total, por un mayor conocimiento, por un diagnóstico a edades más tempranas y porque estamos más atentos a aquellos grupos que tienen más probabilidad de presentar la condición. Hermanos, también se me ha olvidado decir, hermanos de personas con autismo aumenta mucho más la probabilidad de tener autismo y también hijos de padres autistas. Eso está llevando. Tenemos también un grave problema como sociedad, es que se está sobrevalorando ciertos test de diagnóstico, que se llama, por ejemplo, el test de A2 y ADR, en que mucha gente está pagando sin ninguna experiencia está pagando estos cursos que son muy caros, son de alto costo, y no tienen ni una experiencia en autismo, y después salen sintiéndose inadecuadamente capacitados para hacer diagnóstico. Y el diagnóstico es un diagnóstico médico. Los test tienen que ser test solicitados por el médico, tal como solicita electroencefalograma o escáner. Sin embargo, en Chile, por lo menos voy a hablar de Chile, se están haciendo diagnósticos sin una indicación médica, en lugares con profesionales inadecuadamente preparados. Y sí que eso nos está llevando a
a pseudodiagnósticos de espectro del autismo. Y eso es un problema muy, muy grave que estamos viviendo hoy. Sabemos que estos test, por ejemplo, el test de A2 tiene en los niños pequeños, que el grupo de niños que yo más me dedico, niños de 3 años, que no dicen palabra, que es el módulo 1, tiene un 80% de falsos positivos. En el 80% de los casos que yo le hago un test a ese niño, y más aún si no tengo preparación, es decir, eso, el 80% es con profesionales muy preparados, tiene un 80% falsos positivos. 80% voy a decir que tiene autismo y no lo tiene. De tal manera que tenemos muchos problemas nosotros como neurólogos cuando nos llegan de afuera, madre o padres con test y nos dicen, mi hijo tiene autismo, y nos ponen sobre el escritorio eso. O sea, en este minuto podemos decir que hay mucha gente que está mal diagnosticada. Probablemente, sí. Voy a contar, perdona, una historia de acá, de este hospital. Un paciente que me llega, que no ha ido nunca a jardín, que estaba saliendo la pandemia, octubre del año pasado, que en ese momento era un pequeño de 2 años. Yo le veía características, selectividad de las comidas, no respondía al nombre, prefería jugar solo, etc. Por lo tanto, le mandamos al jardín infantil una pauta observacional. Primero dijimos, ingreso urgente a jardín infantil, a sociabilizar, a no estar 24/7 frente a la pantalla con una mamá que esté en teletrabajo. Sociabilizar, exponerse a los desafíos sociales. Y lo vamos a controlar en 3 o 4 meses más con una pauta de observación que le damos al jardín. Llega la mamá a los 4 meses con la pauta de observación donde no tenía nada de espectro del autismo. Se interesa en otros niños, sí, participa con otros niños en los recreos, sí, tiene juego imaginativo, sí, todo de un niño neurotípico. Y la mamá llega con un test de A2 que dice que tiene autismo. Yo le dije, mamá, yo no le pedí este test. Es que yo me quedé preocupada y lo hice en un centro X. Aquí dice que tiene autismo. Yo no creo que tenga autismo. La parvularia, la educadora, no, en su informe no nos dice que tiene autismo. ¿Usted qué cree? No le quise decir que había gastado un montón de plata en hacer ese test, que era innecesario. Los test se tienen que hacer cuando el médico tenga dudas diagnósticas, que es más o menos en un 20% de los casos. Si no nos lleva a un gasto innecesario para esa madre que tuvo que juntar mucho dinero, que no tenía, para hacer un test que tiene 80% falsos positivos. Y que en ese niño lo que faltaba era la exposición social. De tal manera que es muy importante que la vía del flujo es atención primaria o, en el caso de la consulta privada, pediatra, y que si sospechan deriven a neurólogos, psiquiatría infantil. Son las 2 especialidades que en este momento están reguladas por ley para hacer diagnóstico espectro del autismo, psiquiatría y neurología. Vayan, y si el médico no está claro, puede pedir test a profesionales que realmente, en el caso nuestro, lo hacemos con los profesionales nuestros que tenemos acá. Lo hacemos, solamente tenemos una cobertura muy bajita para menores de 3 años, pero son profesionales muy capacitados. Solo cuando tenemos dudas diagnósticas pedimos esos test. ¿Y de qué se trata? ¿En qué Es consiste un test, ese test? el test de A2 es un test que se hace a través del juego. Es muy estructurado. Tú tienes que poner los juguetes aquí, los juguetes acá. El observador, el evaluador se tiene que poner en tan ángulo. Es un test muy estructurado, ¿ya? Y eso dura media hora, 40 minutos, después se lleva a una pauta de evaluación. Pero también es subjetivo también. Entonces, esa es un poco la dificultad. Por eso lo tienen que hacer personas muy, muy capacitadas. Y el otro es el test de ADR, que es un test de entrevista que tiene una duración como de 2 horas, y también lo tiene que hacer una persona muy capacitada. Perfecto. Llevándolo al plano más como familiar, por ejemplo, en el plano más íntimo. Si yo tengo un hijo, ¿en qué minuto lo debería llevar al neurólogo? En cuanto sospeche que tenga la condición. Es decir, ¿Y eso puede ser a los meses, por ejemplo? En general, lo que nos han dicho los estudios, lo que las madres nos revelan, hay estudios que se llaman de eye tracker, en que yo pongo en un computador, veo la pupila del niño hacia dónde se dirige, ¿ya? Entonces, en este computador, los niños, en la gran mayoría, desde el nacimiento, enfocan sus ojos a los ojos de la pantalla, ¿ok? Y es que
en forma innata los niños tienden a mirar hacia los ojos. Por eso el contacto visual es uno de los marcadores también precoces, contacto visual. Y se ve en estos estudios que los niños neurotípicos y los niños dentro del espectro miran a los ojos igual, ambos grupos, hasta los 6-7 meses. Y después, y esto es porque el cerebro tiene que ir madurando para expresar las características propias de la condición, y después empiezan a perder el interés de los ojos y empiezan a mirar el mentón, las orejas, después de los 6-7 meses. Por lo tanto, y eso va relacionado con lo que nos dicen las madres. Las madres en general, madres, padres, nos dicen que a los 8 meses ellos empezaron a notar una diferencia en el desarrollo de sus hijos. Al año, un gran grupo puede decir que ya notan algo distinto. Al año está una función comunicativa que es muy importante, se llama la atención conjunta, tiene que estar desarrollada. La atención conjunta es que tú y yo miremos esto, yo muestro esto, y tú miras esto, yo te digo, voy a decir edificio. Y tú como niño aprendes el lenguaje de que esto es un edificio. Para eso primero tiene que haber contacto visual y después atención conjunta. La atención conjunta es fundamental para el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Eso tiene que estar desarrollado a los 12 meses. Por lo tanto, si estas habilidades que le llamamos prelingüísticas, una madre pudiera darse cuenta en esa edad, 12, 13 meses, de que hay un desarrollo distinto. En cuanto lo note, tiene que acudir al médico. ¿Por qué? Porque tampoco es necesario poner la etiqueta diagnóstica para iniciar estimulación temprana. Nosotros acuñamos acá en nuestro equipo con Nelson Nilo, terapeuta ocupacional, fundamental en nuestro equipo de programa de estimulación temprana. Y Paola Pérez, fonoaudióloga, también fundamental en nuestro equipo de estimulación temprana, de espectro del autismo. Ellos son los dos, yo siempre digo que yo hago la neuropolítica y ellos hacen la pega. Son fundamentales, fonoaudiólogo y terapeuta, en el programa que tenemos de menores de 3 años, estimulación temprana. No es importante poner la etiqueta, sino que decir, aquí hay algo, hay un retraso en su desarrollo sociocomunicativo, y acuñamos el término de REDCO, retraso del desarrollo de la comunicación. Entonces los niños REDCO, que llamamos, que tienen un retraso en estas habilidades, tienen que entrar a estimulación temprana, porque tenemos que enseñarle a los padres a cómo fomentar la comunicación, porque lamentablemente muchos de nuestros padres no saben jugar con sus hijos, porque también son padres criados en la era de la tecnología, y la gran mayoría de los padres está con las pantallas en los tiempos que está con sus hijos. Solamente el 8%, los estudios han mostrado que el tiempo que los padres comparten con sus hijos, solo el 8% está sin pantalla. El resto está ocupando algún tipo de pantalla. Y no saben jugar, y tenemos que enseñarle a jugar un juego que es terapia finalmente. De tal manera que no necesitamos que vaya al médico para que ingrese. Tenemos por sala de estimulación de Chile Crece Contigo, estimulación, y en Viña por lo menos, y en muchas de las comunas que nosotros como Hospital Free que tenemos que nos refieren, tenemos excelentes salas de estimulación, Concón, Puchuncaví, Quintero, etc. Por lo tanto, el niño no necesita la etiqueta de espectro del autismo, sino que solamente decir, hay un retraso acá. Sala de estimulación, pues podemos partir por de Chile Crece Contigo, jardín infantil, mientras entra todo el proceso. Pero en cuanto se sospeche que hay un retraso, todo niño con retraso sociocomunicativo, sospecha espectro del autismo, debe ser derivado a nosotros. Le voy a poner 2 ejemplos. Si yo tengo mi guagua de unos 8 meses, 9 meses, que todavía no es capaz de sostener su cabecita, o que todavía se le va la cabeza para el lado, y que también, por ejemplo, al colocarle algún sonajero, alguno de estos monitos que tienen colores fosforescentes, colores llamativos, no es capaz de seguirlo con la mirada. Tiene que derivar, tiene que ser derivado, sí. Retraso de desarrollo psicomotor, totalmente. Perfecto. Sí. ¿Y cómo se trata el autismo? Porque usted me hablaba de la estimulación temprana. ¿Es un tratamiento que se realiza o es una terapia que se realiza en base solo a la estimulación temprana, o hay otras cosas, otros factores que pueden incidir? Ese es nuestro gran desafío y problema, en que cada niño es distinto al otro. Por lo tanto, no hay como una sola
forma de hacer terapia o estimulación, sino que es individualizado, lamentablemente. Si no, sería mucho más fácil, ocuparía menos recursos. Por lo tanto, y por eso el diagnóstico es quizás lo menos complicado. Lo más complicado es hacer terapia. Y eso es individual. En general, cuando son pequeños, como digo, menores de 3 años, en general se habla de estimulación temprana sociocomunicativa. Y hay distintos modelos para hacer esto. Y eso está relativamente claro. Después que ya yo he mejorado la comunicación, porque muchas de las dificultades, de las desregulaciones, por ejemplo, de los niños, la conducta inapropiada al contexto, pueden ser porque no se comunica, ¿ya? Porque no sabe cómo decir, tengo hambre, tengo miedo, tengo frío, y la única forma es tirando las cosas o gritando. Por lo tanto, el tema comunicativo es muy importante en la condición del espectro del autismo. Sociocomunicativo, de habilidades sociales. Pero después de eso, por ejemplo, tengo distintos otros desafíos. Tengo el niño que está en una grave dificultad porque come solo blanco y come solo fideo, que tenemos una tremenda cantidad de niños con esas dificultades. En ese niño tengo que ver otras estrategias de terapia. El niño que le están haciendo bullying en el colegio porque no entiende los chistes, las ironías, porque no puede trabajar en grupo. Y así, cada niño, entonces yo tengo que después del diagnóstico hacer un perfil individualizado, se hacen con baterías de preguntas y ahí entonces definir, este niño vamos a hacer este apoyo con fonoaudiólogo o con TO o con psicólogo o en dupla, ¿ya? Entonces es muy difícil definir un solo tipo de terapia porque es muy individualizada la terapia. Y eso lo hace muy complicado también. ¿Y qué red de apoyo, por ejemplo, existe para los papás o mamás que en este minuto tienen un hijo con autismo? Tienen que buscar las agrupaciones. Es muy importante unirse a agrupaciones, ¿ya? Hay algunas que son más nuevas, hay agrupaciones que se están creando. Las más antiguas en la zona, que yo conozco, puede que se me olviden algunas, es la Corporación Autismo Viña del Mar, acá en Viña, y está en sus redes sociales, Corporación Autismo Viña del Mar. En Concón está la agrupación No Estamos Solos de Concón. Probablemente en Puchuncaví también tienen la agrupación Te Amamos, Puchuncaví, parece. Quintero está reorganizándose, probablemente hay una agrupación que no me sé el nombre en específico en este momento, pero hay una red de agrupaciones, ¿ya? También yo, tal como tú decías en la presentación, soy vicepresidenta de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad. Y nosotros ahí, ¿qué es lo que nosotros, nuestro objetivo? No somos un centro de diagnóstico ni de terapia, sino que más bien nos juntamos las 8 cofundadoras para poner el conocimiento a disposición de la población. Y ahí nosotros, por ejemplo, cuando tengo un niño pequeño que necesita estimulación temprana, tenemos un video que hicimos con el terapeuta nuestro, de un tutor que se llama Tutorial de Estimulación Temprana, que está en el canal de YouTube de nuestra fundación, Unión Autismo y Neurodiversidad, FUAN, F-U-A-N. Y también en la página web tenemos mucho material. Por ejemplo, ahí tenemos para selectividad alimentaria, un PDF. Tenemos para el tema de autismo en mujeres. Tenemos pictogramas en la época de la pandemia para toma de muestras. Tenemos mucho material ahí disponible en forma gratuita para las personas, porque también lo importante, cuando uno recibe, también tenemos, y con lo que yo, por ejemplo, cuando recién hago el diagnóstico, digo a los papás, vean en el canal de YouTube las primeras jornadas de autismo, porque ahí son 9 clases donde hablamos en general del autismo. ¿Por qué? Porque a veces los papás llegan, uno les da el diagnóstico y se meten a Google, ponen autismo y salen la cura milagrosa a 8 millones de pesos, salen las vacunas producen autismo, sale una cantidad de desinformación que al otro día me mandaron algo que había salido en TikTok de alguien que estuvo en un programa de televisión, en un matinal, era
cuando el dólar estaba a 600 pesos. Es decir, era antiguísimo y además absolutamente inapropiado, pero lo ponen como que fuera hoy, ¿te fijas o no? Yo dije, esto no puede ser reciente, y me fijé en la barrita que salía abajo y salía dólar a 600 pesos. Es decir, no, eso no es actual. Entonces tenemos que tener mucha precaución y guiar a las familias, tal como tú decías, con redes de apoyo, con información científica para no generar más ansiedad de la que ya tienen. Las familias, los padres y madres que tienen hijos dentro de la condición son aquellas familias que más ansiedad tienen en relación a otras discapacidades, muchas más que las familias con síndrome de Down, muchas más que las familias con parálisis cerebral, porque al no ser evidentes las dificultades, son criticados, son estigmatizados. Es realmente muy difícil para los padres la ansiedad que genera las dificultades de sus hijos. Me imagino que es también dado por el desconocimiento del entorno de Exacto. de la población misma, que en realidad no todos saben lo que significa el trastorno del espectro autismo. Doctora, mire, el 2 de marzo de este año, bueno, usted sabe que fue promulgada la ley número 21.545, también conocida como la ley TEA. Bueno, esta es la primera ley que regula justamente de forma expresa los derechos de las personas diagnosticadas con trastorno del espectro autismo. Cuéntenme un poquito acerca de qué se trata esta ley y, bueno, usted participó también en la creación de esta ley. Cuéntenos un poquito acerca de eso. Recuerdo que fue en enero del 2021, 21, 22, 23, claro, fueron 2 años que se demoró, que con la agrupación, las agrupaciones locales, regionales, Asperger Quinta, Corporación Autismo Viña, Marga Marga, hay muchas agrupaciones, yo nombré solamente las que nos pertenecen como Hospital Frique, pero también en el interior hay numerosas agrupaciones. Pedimos una entrevista en la Comisión de Adultos Mayores y Discapacidad y presentamos todo lo que te estoy hablando, todas estas dificultades, y las familias expresaron sus dificultades. Y ahí la diputada Carolina Marcel dice, pero esto podría ser una ley. Y le preguntó al resto de los diputados y todos dijeron, sí, pudiera ser una ley. Y hace sonar la campanilla. Y todos quedamos como así, como, wow, pudiera ser. Vino el receso legislativo y en marzo partió todo esto. Y realmente que haya salido en 2 años la ley es un récord, ¿ya? Un récord. Muchos antes se habían presentado otras propuestas de ley, pero esta fue algo que fue muy transversal a todos los políticos y fue gracias y específicamente al empuje y a la fuerza de las agrupaciones de padres de todo el país. Si bien fuimos nosotros como Quinta Región quienes partimos en la primera reunión, pero después se unió todo el resto del país, donde hay muchas agrupaciones. Después de todo esto se formó la Federación Nacional de Autismo. Fue en relación a esto. Hay una Federación del Sur también, FENAUCH, etc. Y fue muy rápido y después vinieron muchas entrevistas a distintas agrupaciones. Yo valoro mucho el compromiso de los políticos que estuvieron horas de horas ahí escuchando todo esto. Y se hizo ley. Pero se hizo ley con plata, porque una ley sin plata, como ahí uno aprende en todo esto muchas cosas, que las leyes, si bien tienen asociado un presupuesto, no pueden venir de la Cámara, tienen que venir del gobierno, ¿ya? Bueno, pero esta ley entonces, las agrupaciones hicieron lobby, mucho lobby, y entonces se logró que si bien venía de la Cámara, el Ministerio de Hacienda aprobara un presupuesto para financiar la ley. Y eso es maravilloso. Sin embargo, la ley ahora que está aprobada tiene que hacerse bien. Y yo participo también de la mesa del Ministerio de Salud en lo que es la bajada de la ley, en lo que es el cómo se va a hacer, porque esto tiene que ser basado en evidencia. Cada peso que el Estado gasta tiene que ser
no porque a mí me parece o porque a ti te parece, sino que tiene que ser porque hay suficiente evidencia científica que diga que yo entonces tengo que gastar. Por ejemplo, nosotros, los modelos de estimulación temprana que aplicamos acá en el hospital son basados en evidencia. Nosotros como Universidad del Paraíso hicimos una investigación de medicina basada en evidencia de terapias no farmacológicas en la infancia, ya hasta los 12 años. Y vimos que habían ciertas terapias que tenían evidencia científica, es decir, que tú ponías esta terapia con un grupo control y veías que aquí había un cambio, doble ciego, randomizado, etc. Por lo tanto, todos vamos a ver la ley como en su aplicación final el 2027. En este momento estamos en la etapa de que las agrupaciones también están definiendo quiénes van a participar en estas mesas, porque va a ser muy participativa la elaboración de esta bajada, ¿ya? Estamos evaluando también la literatura científica para ver también en edades posteriores cuáles son las mejores evidencias. Y nos estamos juntando, nosotros nos juntamos semana a semana y fuera del horario laboral, porque todos quienes estamos en esta mesa, del punto de vista de los profesionales, tenemos un compromiso muy profundo de que esto resulte muy bien. Y, por ejemplo, porque se han formado grupos más pequeños, quienes nos juntamos todos los miércoles a las 8 de la noche, ocupando nuestro tiempo personal. La doctora Coelho, por ejemplo, se junta conmigo, ella es de la Católica de Santiago, la doctora Isabel López, ella de la Universidad de Chile, de la Clínica Psiquiátrica, Marcela Vega, que es también de la Universidad de Chile, la doctora Pilar Monsalve, que en el fondo ella es médico de familia, Bárbara, que también es de la atención primaria, médico de familia de Santiago, de UCEFAM, de Puente Alto, etc. Me refiero a que no todos quienes estamos trabajando para que esto resulte bien, estamos comprometidos, más allá de nuestro horario laboral, para que sea lo mejor para nuestros niños, porque todos quienes estamos ahí vivimos el día a día. Es muy duro ver a un paciente y decirle, no tengo terapia para ofrecerle. ¿Okay? Uno es un desgaste emocional muy grande. Pero junto con las agrupaciones también hemos hecho cosas paralelas, aparte de la ley, centros de autismo municipales. En el interior hay mucho. Acá nosotros estamos con COEN, fuimos a hablar con el alcalde. Vamos a tener uno prontamente, un centro municipal. En Viña, también con la agrupación, Corporación Autismo Viña, se habló con la alcaldesa. Vamos a tener uno muy, muy pronto, en este año, etc. Es decir, vemos que este esfuerzo mancomunado está dando fruto y las generaciones de médicos que vienen van a trabajar en mejores condiciones que lo que estamos nosotros haciendo ahora. O sea, se está intentando todo para cubrir... Por todas las vías. Por todas las vías. Sí, porque, bueno, yo creo que todos tenemos algún conocido o algún cercano que tiene hijos con este trastorno. Y cuando se da el diagnóstico, como que inicialmente la persona, el papá, la mamá, el tutor, se siente muy solo, ¿no? Porque anteriormente faltaban redes de apoyo. Y claramente se agradecen todas estas agrupaciones que se están creando para justamente revertir esa situación. Exacto. Unirse a las agrupaciones, yo llamo, uno porque el mundo político responde a las agrupaciones. Es decir, todos los años, en marzo, la ley se tiene que evaluar cómo va. Hay cosas que son los transitorios que ya se tienen que hacer. La ley desde el 2 de marzo, abril, mayo, junio, al 2 de junio, el primer transitorio es que en todos los CEFAM se tiene que estar aplicando el MChat, el test de screening a los 18 meses. Nosotros por suerte estamos bien, me refiero como hospital, como servicio de salud, porque veníamos capacitando hace mucho tiempo en este tema. Partimos hace muchos años atrás. Pero todos los servicios de salud deben estar aplicando eso en ese transitorio si no están transgrediendo la ley. De aquí a 6 meses, el segundo transitorio es que deben estar las señales de alerta explícita y en eso estamos trabajando arduamente, por eso nos juntamos, porque hay una presión entre los 30 y los 59 meses. Y en marzo se tienen que dar cuenta de cómo se está en los avances de la ley. Por lo tanto, en marzo tienen que estar las agrupaciones ahí, viendo si está cumpliendo o no lo que la ley dice. Y por eso es muy importante
que nosotros dejemos dejemos el individualismo de lado, dejemos de velar solo por mi hijo o por mi hija. Muchas de las dirigentes de agrupaciones tienen a sus hijos grandes y no están velando por sus hijos, están velando por los que vienen, para que sus hijos, los que vienen, no pasen lo mismo que pasaron sus hijos, sus hijas, ¿ya? De tal manera que como comunidad y también por los que vienen, tenemos que unirnos a las organizaciones sociales que están ahí, como las agrupaciones de padres. La importancia del tejido social en este Exacto. caso, ¿cierto? De todas maneras, que es súper importante y fue lo que logró la ley de autismo. Si no, porque antes no se logró, porque ahora estaban organizadas las familias. Así es, doctora. A las mamás también, o a los tutores de aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen este trastorno. Exacto. Primero decir, valorar la diversidad. Nosotros tenemos que, la condición del espectro del autismo está enmarcada dentro de la neurodiversidad. Hay personas que son neurotípicas, que son la gran mayoría, y hay personas que son neurodivergentes. Dentro de esa neurodivergencia está, por ejemplo, el déficit atencional, está el espectro del autismo, la dislexia, etc. Y las personas que ven y sienten el mundo de una manera distinta, como decía, han permitido este avance. Si un niño o una niña tiene diagnóstico de espectro del autismo, tiene derecho a saber su condición. No podemos ocultar la condición y tenemos que decirle en la edad apropiada de madurez que tiene condición y hablar del orgullo autista. Orgullo de tener la condición. Tenemos dificultades, muchas, y en ese camino de las dificultades vamos a estar apoyándonos entre todos. Pero también tenemos habilidades, algunos más, otros menos. Hay un grupo que tiene muchas dificultades y también tenemos que apoyar en esas dificultades. Pero si se sabe que mi hijo o mi hija tiene diagnóstico de espectro del autismo, decirlo, conversarlo, normalizarlo. Esto es como la diversidad sexual también, valoración de todas las diversidades. No ocultar si yo tengo un hijo o una hija lesbiana, se habla con normalidad. Solamente así vamos a eliminar los estigmas de las diversidades. Finalmente, respeto y tolerancia, ¿cierto, doctora? Bueno, agradecemos su presencia aquí, ponemos fin a este capítulo de Hablemos de Salud. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y también hablarnos acerca de este tema que yo creo que es de interés de mucha gente, tengamos o no tengamos hijos, hijas con espectro de autismo. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, recordar antes de terminar que nos puede ver a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Instagram, de nuestro Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube. De esta manera nos despedimos, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.